Hola, vamos a ver el tema de diferencial total en cálculo de varias variables. Primero que nada hay que tener en cuenta qué es un diferencial. Un diferencial es un cambio aproximado. Lo veamos en cálculo de una variable donde la derivada con respecto a y, la derivada de y con respecto a x, es f' de x, que representa que cuando x aumenta en una unidad, la y, que es la función, va a cambiar aproximadamente el valor de f' de x. Y también sabemos que el diferencial de y es igual a f' de x por su diferencial. ¿Qué es esto? Es un cambio aproximado. Entonces esto es aproximadamente y final aproximado menos y inicial. Si lo vemos en cálculo de varias variables es exactamente lo mismo, solamente que hay que ir agregando los cambios de las variables. Por ejemplo, supongamos que z es una función que depende de x y y. Entonces, ¿cuál va a ser el diferencial de z? Va a ser el diferencial de la función, que va a ser la derivada parcial con respecto a x por su diferencial. Y si fuera en cálculo de una variable estamos haciendo lo mismo, pero ahora hay que agregarle el cambio en y, ¿no? Porque son de dos variables, depende de x y de y. ¿Qué pasa? Que es cuando x aumenta en alguna unidad y y también, la función va a cambiar aproximadamente el valor de su diferencial, ¿no? Y hay que mencionar que todo tiene que estar evaluado en algún punto inicial para que el diferencial de z, que es el diferencial de la función, nos dé una constante. Si lo vemos gráficamente en una función de una variable, que es f que depende de x es igual a y, f de x igual a y, nosotros evaluamos aquí el punto de tangencia, que parece que no, pero está tocando mínimamente x inicial, nos va a arrojar en la función el valor de y inicial. Si nosotros queremos evaluar x final, ¿qué es lo que pasa? Que si lo evaluamos en la función, bueno, nos va a regresar el valor de y final, pero y final real. Si nosotros lo evaluamos en la aproximación lineal, nos va a regresar y final aproximado. ¿Qué es lo que pasa? Que el diferencial de y es distinto al cambio en y. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la variable dependiente. Entonces, el diferencial de y, que es la aproximación lineal de la función, es f' de x por dx, que también es igual a y final aproximado menos y inicial. En cambio, el cambio real va a ser y final real menos y inicial. Y como aquí estamos hablando de que x es la variable dependiente, entonces sabemos que el cambio real de x es igual a su diferencial. Sí, ¿por qué es importante los diferenciales? Porque algunas veces es muy difícil evaluar algunos valores, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, y nos es muy útil usar diferenciales, ya que a mano va a ser casi imposible sacar algunos valores. Si lo vemos en este ejemplo, sea f de x y una función de utilidad tipo Cobb-Douglas de una persona que es muy dulcera y le gusta desayunar galletas y chocolates en una cantidad de una galleta y 4 chocolates. Bueno, cuando esa persona desayuna una galleta y 4 chocolates, vamos a tener una curva de utilidad de 2, que esta es z inicial, ¿sí? Porque estamos hablando de los valores de los puntos iniciales, de x inicial y de y inicial. Bueno, ¿qué pasa? Que esa persona es economista y le gusta andar de curioso y se despierta y piensa, ¿qué pasa si ahora yo como media galleta más y un tercio más de chocolate? ¿Cómo va a cambiar mi utilidad? ¿Cuál va a ser el cambio de mi utilidad? Bueno, a esa persona le va a ser muy difícil evaluar el 1.50 y sacarle raíz. A mano va a ser casi imposible. En cambio, si utilizamos los diferenciales, va a ser mucho más fácil. Habíamos dicho que el diferencial de z, que es el diferencial de la función, porque z es una función que depende de x y de y, va a ser la derivada parcial de x por su diferencial más la derivada parcial con respecto a y por su diferencial. Y hay que evaluarlo todo en algún punto inicial. Todo. Bueno, ¿cuál va a ser f de x en este ejercicio?
Si nosotros derivamos con respecto a x, manteniendo la y constante, nos va a dar y a la 1 medio sobre 2x a la 1 medio. Y si lo hacemos con respecto a y, nos va a dar este valor. Ahora, ¿cuál es la interpretación de cada una? Que cuando x aumenta en una unidad, manteniendo la y constante, la función va a cambiar aproximadamente el valor de f de x. Y si nosotros nos movemos en el caso de la derivada parcial con respecto a y, en una unidad en y, manteniendo la x constante, la función va a cambiar aproximadamente f de y. Ahora, si nosotros evaluamos el punto inicial, dicho punto está dado y es 1,4, nos va a dar 2 sobre 2, cual es igual a 1. Y aquí nos va a dar un cuarto, ¿verdad? Bueno, ya tenemos f de x, ya tenemos f de y. ¿Qué nos falta? Sus diferenciales, que también están dados, porque es 1.50 menos 1, es 0.50. Es x final menos x inicial. Y el cambio es 0.50, o sea, media galleta más. Y en cambio, el diferencial de y es 4.33 menos 4, que representa ese tercio de chocolate más. Si nosotros ya sustituimos aquí los valores, nos va a dar 1 por 1 medio más 1/4 por 1/3, lo cual es igual a 7/12, cuyo resultado representa el diferencial de z. ¿Qué representa esto? ¿Cuál es la interpretación? Que cuando esa persona se come media galleta más y 1/3 más de chocolate, su cambio de utilidad, o sea, su función va a cambiar aproximadamente 7/12. Pero eso no representa la nueva curva de utilidad que va a agarrar. Su curva de utilidad, como recordemos, el diferencial de z es igual z final aproximado menos z inicial. Tenemos el valor del diferencial de z y tenemos el valor de z inicial, el cual es 2. Y esto nos va a dar, despejando z final aproximado, la nueva curva de utilidad, pero su cambio de utilidad va a ser 7/12.